Aló, jóvenes, señoritas, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Buenos días. Muy bien, entonces tenemos que avanzar el día de hoy. Por favor, un momentito, me esperan. Muy bien, vamos a trabajar por favor el tema. Para el día de hoy tenían una práctica que entregar. Perdón. Entonces, para hoy teníamos la práctica. A ver, creo que es un ejercicio que les he dado. Ese ejercicio les di, este es el que resolvimos la clase anterior. Hay un trabajo también aquí adelante de buscar información, esto también tienen que entregarme hoy. Dice buscar información sobre isótopos, isóbaros e isótonos. La información debe ser clara, precisa, tener ejemplos y gráficos. Tiene que estar en su cuaderno y tienen que presentarme eso para hoy. Porque esto es lo que vimos la semana anterior, la clase anterior. Hemos hecho el ejemplo, hemos trabajado otro ejemplo en clase, les he dado otro ejercicio que también me tienen que entregar el día de hoy. Y vamos a pasar al siguiente punto, que es la constante de Avogadro. ¿Sí? Queda claro, ¿no? Los trabajos que tienen que entregar hoy. Jóvenes, ¿preguntas? Bien, entonces tenemos la constante de Avogadro, ¿sí? Amadeo Avogadro fue un físico italiano del siglo XIX, ¿sí? Era físico italiano. En los trabajos que él ha realizado con lo que es la estructura atómica de los elementos, los valores que se han ido determinando, no vamos a decir descubierto, pero sí ha encontrado un valor que ayuda en el cálculo del número de átomos gramos, etcétera, para un elemento, y también ayuda en el cálculo del número de moles, moléculas para un compuesto. ¿Sí? Entonces vamos a conocer este valor de la constante de Avogadro. En algunos textos lo van a encontrar como número de Avogadro, en otros va a decir constante de Avogadro. Llega a ser lo mismo. Este número de Avogadro o constante de Avogadro es un número adimensional. ¿Qué significa adimensional? Que no tiene una unidad propia. Por ejemplo, cuando hablamos de masa, decimos la masa se mide en ¿qué? En gramos, en kilogramos. Esas son las unidades de la medida de masa, ¿no? Gramos, kilogramos, libras, etcétera. A ver, si decimos longitud, cuando hablamos de longitud podemos hablar de unidades como metros, kilómetros, millas, centímetros, micrómetros, etcétera, ¿no? Longitud. Entonces, así, cada una de esas de esos fenómenos físicos, de esas medidas que vamos a hacer, tienen sus unidades. En cambio, este número, esta constante de Avogadro, no tiene una unidad propia. Sí, no va a decir tal número con una unidad de gramos,
centímetros, segundos, etcétera. No va a decir así, sino que simplemente es un número, sin unidad. Este número tiene el valor de, aquí está el valor del número de la constante de Avogadro, 6.022.1367 por 10 a la 23. Es un número que está expresado en notación científica. Es un número muy grande. Entonces se lo abrevia en la notación científica. ¿Ya? Ahora, como les decía, este número, esta constante de Avogadro, la vamos a aplicar a elementos y la vamos a aplicar a compuestos. Para elementos nos va a ayudar a calcular número de átomos, átomos gramos o mol de átomos, que también se llama. Y para los compuestos nos va a ayudar a hacer el cálculo de moléculas, de moles, de masas, etc. Entonces vamos a conocer esta constante de Avogadro y su aplicación a elementos y a compuestos. Eso vamos a conocer en este subtítulo. Tienen un trabajo igual de buscar información sobre la biografía de Amadeo Avogadro. ¿Ya? No requiero yo que me hagan un trabajo extenso, largo, ¿no? Cuando les pido buscar información. Cuando diga buscar información, esa información siempre tiene que ser precisa, ¿sí? No amplia, no larga, lo más resumido y lo más entendible posible. ¿Listo? Entonces buscar esa información de la biografía de Amadeo Avogadro, colocar en su cuaderno y me presentan la próxima clase. Entonces ahí vamos a anotar presentación. ¿Cuándo sería la próxima clase? Perdón. 19 de marzo. Sí, me presentan entonces este trabajo el 19 de marzo. Creo que sí voy a tener que anotar para que quede claro. ¿Sí? Entonces, a trabajar esta búsqueda de información. Ahora, vamos con las relaciones que vamos a utilizar, es decir, la aplicación de la constante de Avogadro a un elemento. Entonces, vamos a ver la aplicación de la constante de Avogadro para elementos. ¿Sí? ¿Cómo se va a aplicar esa constante a un elemento? Para su aplicación, después de haber realizado diferentes cálculos, incluso en estequiometría, ¿no? Para verificar lo que Amadeo Avogadro ha encontrado, tenemos, ¿no?, las siguientes relaciones, ¿no? Después de todos esos experimentos, cálculos, etcétera, que ha hecho, tenemos relaciones. Bien, jóvenes, van a disculpar, ha habido un problema con el internet en mi casa. Bien, como les decía, entonces estamos viendo el número de Avogadro aplicado a elementos. Vamos a ver cómo se aplica el número de Avogadro a elementos. Vamos a utilizar en esa aplicación tres relaciones, que son estas tres. Ustedes las ven aquí, tres relaciones. Nos va a ayudar el número de Avogadro, o en sí estas tres relaciones, en el cálculo de que vamos a calcular masas, vamos a calcular mol de átomos, así se llama, mol
de átomos, o ese mol de átomos también se llama atomogramo, y el número de átomos. Entonces son tres aspectos que vamos a hacer los cálculos para elementos. Tres. Entonces les decía, masas, vamos a ver mol de átomos, que también se llama atomogramo, y el número de átomos. Esos tres datos, ¿sí? Esos tres aspectos para un elemento, los tres. Ahora, las tres relaciones, nosotros vamos a hablar en términos de relaciones, podemos decir también igualdades, o en términos de física podemos decir equivalencias. Seguramente ustedes, cuando han pasado la asignatura de física y han visto el tema de magnitudes físicas, en la parte práctica de las magnitudes físicas está la conversión de unidades, ¿no? Para hacer la conversión de unidades, ustedes han trabajado y seguramente siguen trabajando con una tabla de unidades, de equivalencias entre unidades. Por ejemplo, les digo ahí un claro ejemplo. Seguramente tienen así, ¿no? En sus tablitas. 1 metro es igual a 100 centímetros, ¿no? Seguramente así está en sus tablitas. Y así, no solamente de longitud, deben tener de tiempo, de masa, de fuerza, de presión, etcétera, ¿no? En esas tablitas que ustedes manejan en física, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver si me dicen sí o no. Jóvenes, señoritas. Entonces, en esas tablas que ustedes manejan en física, así, estamos hablando de esa tabla de equivalencias, ¿sí? Tabla de equivalencias. Este signo igual en matemática se dice que es una igualdad, ¿ya? Por ese signo igual. En términos de matemática se dice igualdad. En términos de física, ese igual significa equivale o equivalencia, ¿no? Que es una igualdad, porque yo digo 1 metro es igual a 100 centímetros, o digo en 1 metro hay 100 centímetros, ¿no? Eso es en términos de física. Ahora, en términos de química, para nosotros, en términos químicos, vamos a decir también igual, vamos a decir equivale a, vamos a decir se relaciona con. Y para eso está esta línea de aquí. Es como si yo dijera es igual a o equivale a, ¿de acuerdo? Para nosotros eso va a ser esa línea. Podemos, como les digo, en términos matemáticos, físicos o químicos, eso va a ser. ¿Listo? Ahora tenemos la primera relación. En la primera relación nos dice la masa atómica equivale a, se relaciona con o es igual a 1 mol átomo. 1 mol átomo. Esa va a ser nuestra primera relación. En términos de unidades, eso es lo que por favor también les voy a pedir que añadan en el texto que tienen, si es que no está ya corregido. En términos de unidades,
La masa atómica va a estar en unidades de gramos. ¿Sí? En gramos va a estar. Otra vez me salí. Entonces va a estar en unidades de gramos. Y el número de mol átomos, la unidad química, esta vez estamos hablando de una unidad química, es mol átomo o átomo gramo. Esas van a ser las unidades. ¿Sí? Entonces esta es nuestra primera relación, que dice masa atómica equivale a un mol átomo. La segunda relación ahora nos dice un mol átomo o átomo gramo equivale a, es igual a, se relaciona con el número de Avogadro que vamos a utilizar para hacer los cálculos, 6.022 por 10 a la 23 átomos. Ahora la unidad aquí va a ser átomos. Y la tercera relación nos dice la masa atómica expresada en gramos equivale a, es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Entonces ahí vamos a trabajar con esas unidades. Estas tres relaciones. O como les decía hace rato, si no lo queremos ver como relaciones, lo podemos ver como igualdades, equivalencias. ¿Ya? Así vamos a ver. Y vamos a aplicar estas tres relaciones en problemas. Problemas que van a tener de enunciado, como lo que dice el ejemplo número 1. ¿Qué nos dice el ejemplo número 1? Determinar, calcular. ¿Qué vamos a calcular? Número de mol de átomos. Eso vamos a calcular. Y número de átomos. Esos dos cálculos vamos a hacer. Número de mol de átomos y número de átomos, que están contenidos en 157 gramos de calcio. Entonces, siempre de los tres aspectos que les decía hace rato, de estos tres, masa, mol de átomos o número de átomos, tenemos que conocer uno de esos tres. Sí o sí, uno de los tres para realizar cálculos. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, el dato que conozco es justamente masa. 157 gramos. Ese es el dato que conozco. 157 gramos. ¿De quién? Del calcio. Conociendo uno de los tres datos, puedo hacer el cálculo de los otros dos. Ahora, en las relaciones que tenemos aquí, tenemos masa atómica. Este dato de la masa atómica, aun si en este enunciado no está, es algo que cada uno de nosotros podemos determinar agarrando una tabla periódica y buscando el dato de la masa atómica. Entonces hagan eso ustedes para el calcio. Busquen la masa atómica del calcio. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es?
Jóvenes, señoritas. 40, Ya, 40,08. ya. 4008 redondeado a un número entero. 41. 40.08. Se quedaría con 40 porque Se queda con es 0. 40. Sí. Exacto. Está ahí, por favor, tienen que recordar el redondeo. A un número entero, si yo quiero redondear a un número entero, tengo que revisar el siguiente número después de la coma. Solo ese número. Este número, si está desde 5 hasta abajo, ¿no? Hasta el 0, implica que este número de aquí no cambia. No cambia. Pero si este otro número que está encerrado en el recuadro es 5 o más, 5, 6, 7, etcétera, este número que está en el óvalo tendría que subir en una unidad, es decir, se volvería 41. Ya tienen que recordar, por favor, esas reglas del redondeo. Entonces, masa atómica del calcio queda con 40. Es un dato que sí o sí vamos a conocer por la tabla periódica. Dato de nuestro ejercicio: masa del calcio, 157 gramos. Y nos pide hacer el cálculo de ¿qué? Cálculo del número de mol de átomos del calcio y cálculo de el número de átomos del calcio. Eso vamos a encontrar, esos valores. Resolución del problema. Para resolver este problema, debo utilizar las tres relaciones que tengo ahí arriba. Bueno, en realidad, una de las tres relaciones que están, que conocemos aquí. Una de las tres. Y puedo trabajar por el método de factores. Aquí está, ustedes lo ven, factores. O también lo podemos resolver por el método de la regla de 3 simple. Vamos a resolver por ambos métodos para que ustedes se den cuenta que de una o de otra forma se encuentra el resultado, el mismo resultado, de una o de otra forma. Ya vamos a encontrar el mismo resultado. La diferencia es la amplitud de cada uno de los métodos. Si trabajo por factores, es más corto, más rápido. Si trabajo por regla de 3, es más amplio. Pero la regla de 3 tiene su ventaja de que es fácil de comprender. Entonces dependerá de cada uno de ustedes cuál de los dos métodos va a utilizar para hacer estos cálculos. Si por factores o por regla de 3. Entonces va a depender mucho de cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la solución del número de mol de átomos del calcio por factores. Vamos a trabajar por factores. ¿Qué es lo que se hace? ¿En qué consiste el método por factores? Un cálculo por factores siempre va a estar determinado por medio de lo siguiente. ¿Qué es lo que quiero calcular? ¿Qué es lo que quiero calcular? Tengo que anotar, sí o sí. Si lo que quiero calcular es el número de mol de átomos, entonces me anoto número de mol de átomos de calcio. ¿Sí? Entonces, siempre va a estar determinado ahí por el que quiero calcular. Lo que se quiere calcular.
Así, pónganse si gustan ahí en sus cuadernitos, en el texto que ya deben tener impreso, un apunte y coloquen lo que se quiere calcular. Eso es lo que primero debo anotar. Lo que se quiere calcular. ¿Sí? Luego anotan igual. Ahora, después de lo que quiero calcular, va a venir una fracción. Una fracción y va a haber multiplicado por un dato suelto. En la fracción arriba voy a escribir algo, abajo voy a escribir otra cosa. ¿Sí? Siempre va a ser así por factores. ¿Ya? Siempre. Entonces viene la fracción. Entonces nos vamos a anotar ahí en apuntes también. Lo que se quiere calcular va a ser igual a una fracción por, o si no lo quieren poner por, póngalo multiplicado por un dato suelto. Eso es el método de factores. Una fracción multiplicado por un dato suelto. Siempre va a ser así. Ya, entonces ya conozco que el método de factores es así. Lo que quiero calcular igual a una fracción multiplicado por un dato suelto. Eso es factores. Ahora, después de habernos anotado todo eso, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que tengo que anotar en la fracción? En la fracción, en la parte de arriba de la fracción, lo que se llama numerador de la fracción, para que quede claro, arriba de la fracción, se escribe la unidad, la unidad de lo que se quiere calcular. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero a, si estoy calculando un mol de átomos de calcio, en la parte de arriba de la fracción, en el numerador, voy a escribir mol de átomos de calcio. Mol de átomos. ¿Sí? Así voy a escribir. Ahora, en esa fracción, ¿dónde está? Ahí vamos a escribir y vamos a poner una flechita siempre. Y le vamos a poner. En la fracción se escribe la relación de la constante de Avogadro, del número de Avogadro, es decir, una de estas tres relaciones que tenemos aquí. Puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta otra. ¿Sí? Una de las tres va a ser. ¿Cómo voy a saber yo cuál de las tres voy a escribir en la fracción? Uno, obviamente, aquí va a ser uno de ellos arriba y el otro abajo. O este puede ir arriba y este otro puede ir abajo. ¿No? Uno de los dos va a ir arriba y el otro va a ir abajo. Si utilizo la primera. Si utilizo la segunda, este puede ir arriba, este puede ir abajo. O este puede ir arriba y este otro dato puede ir abajo. ¿Cuál de las tres voy a utilizar? ¿Cuál de las tres? Para identificar cuál de las tres voy a utilizar, tengo que revisar mis datos.
¿qué datos tengo? Ustedes fíjense, masa atómica, gramos, gramos. Entonces, teniendo estos datos, voy a buscar en estas tres relaciones dónde está gramos y dónde está lo que quiero calcular. ¿Dónde? A ver, revisen. Ustedes díganme. ¿Dónde está gramos y dónde está mol átomos? ¿En cuál de las tres relaciones está gramos y mol átomos? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera relación está gramos y mol átomos? ¿En cuál está? En la segunda, profe. La segunda relación dice mol átomos y dice átomos. ¿En la primera? La primera, eso es lo que tienen que revisar. Está en la primera. Aquí está gramos y está mol átomos. Entonces yo revisando mis datos, tengo gramos y estoy calculando mol átomos. Entonces me voy a las tres relaciones y reviso dónde está gramos y mol átomos. Entonces ahora tengo que utilizar esta relación que dice gramos y mol átomos. Y esa es la relación, lo que les decía hace rato. Uno de ellos va a ir arriba y el otro va a ir abajo. Este puede ir arriba y este otro puede ir abajo en esta fracción. Por eso dice aquí, en la fracción se escribe la relación. Uno de ellos arriba, el otro abajo. Abajo, arriba, según corresponde. ¿Y cómo va a corresponder eso? Como les decía hace rato. Fíjense, el numerador, en el numerador arriba de la fracción se escribe la unidad de lo que se quiere calcular. Estoy calculando mol átomos, arriba escribo mol átomos. Y en mi relación, ¿cuál de los dos es mol átomos? El que dice un mol átomo. Entonces eso escribo aquí arriba, un mol átomo de calcio. ¿Y qué está junto con un mol átomo de calcio? Masa atómica, expresada en gramos. Masa atómica, es decir, aquí abajo voy a escribir masa atómica del calcio. ¿Cuánto es la masa atómica del calcio? Nos hemos escrito. Masa atómica del calcio, 40 gramos. 40 gramos de calcio. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que viene abajo? Abajo, en una fracción, se llama denominador. ¿Qué escribimos ahí entonces? La otra unidad de la relación. Eso escribimos abajo. La otra unidad de la relación. Y por último, el dato suelto. El dato suelto. A ver, aquí vamos a escribir. Me pone una flechita, la vamos a poner. El dato suelto se debe relacionar. A ver, no vamos a poner se debe relacionar. El dato suelto debe tener la misma unidad que el denominador de la fracción. Tiene que tener la misma unidad.
este dato suelto. Tiene que tener la misma unidad que el denominador, es decir, que lo que está abajo de la fracción. ¿Por qué tiene que tener la misma unidad? ¿Quién me dice? Ahí vamos a colocar para la simplificación. Para eso tiene que tener la misma unidad, para la simplificación. Por eso tiene que tener la misma unidad, porque se tiene que simplificar. Sé que la explicación que les estoy dando ahora parece muy larga y parece muy complicada, ¿sí? Porque estamos anotando, estoy haciendo con flechas, etcétera. Parece muy complicado. Pero cuando ustedes se acostumbren a trabajar así, y que quizás incluso en física ustedes ya han trabajado de esta forma, conversión de unidades, entonces les va a ser más fácil para ustedes trabajar en química igual estas relaciones. Entonces este que es del dato suelto se va a simplificar con este otro que está aquí abajo. Para eso es, para la simplificación de esos dos. ¿Sí? Así vamos a trabajar. ¿Ya? Para que lo puedan volver a revisar lo que estoy explicando ahora, ¿sí? Estoy grabando la clase y les va a ser mucho más fácil para ustedes el comprender, ya, porque se está grabando la clase. Entonces pueden volver a revisar y entender mejor revisando la grabación. Entonces así se resuelve por el método de factores. Ahora lo único que nos falta es trabajar en la calculadora. A ver, ustedes agarren el número 1, a ver con otro color, 1, la fracción significa dividido, entonces escriban 1 dividido entre 40 y multiplicado por 157, seguido 1 entre 40 por 157, ¿cuánto sale? Tiene que salirles este dato, 3.925 molátomos de calcio. A ver, ¿está bien o no? Sí, profesora, está bien. Bien, entonces así vamos a resolver de esa forma por el método de factores. ¿Sí? Así cortito es, y ustedes incluso aquí le pueden poner, después de eso le pueden poner el igual y el dato que han encontrado. Y ya está, ese es el número de molátomos. Como se ha simplificado gramos de calcio con gramos de calcio, lo que nos queda como unidad es mol de átomos de calcio. Esa unidad nos va a quedar. Aquí está, mol de átomos de calcio. ¿No es cierto? Entonces, y es justo lo que estamos buscando, mol átomos de calcio. Entonces, de esa forma se trabaja por factores. Ahora, el otro cálculo. El otro cálculo dice, a ver, vamos a ir un poco más aquí arriba. Aquí está. Para el otro cálculo, ¿qué es lo que nos pide? Número de átomos de calcio. Eso es lo que nos está pidiendo ahora. Número de átomos de calcio. Entonces reviso, como hemos hecho hace un momento. Estoy calculando el número de átomos, es decir, la unidad va a ser átomos.
Tengo como dato gramo, tengo dato gramos. Entonces busco en las tres relaciones arriba gramos y átomos. Entonces vamos a las relaciones que están aquí arriba, a las tres. Y díganme ustedes aquí, ¿dónde está la unidad gramo y la unidad átomo? ¿Primera, segunda o tercera relación? Tercera. Muy bien, está en la tercera relación. Aquí está gramo y aquí está átomo. Entonces voy a utilizar esta relación, la tercera. Ahora, ¿qué dice esta relación? Si ustedes se fijan, dice masa atómica, gramos, 6.022 por 10 a la 23 átomos. Eso dice la relación. La masa atómica equivale a 6.022 por 10 a la 23 átomos para un elemento. Entonces vamos a utilizar la tercera relación. Ahora, entonces, si vamos a usar esta tercera relación, esa relación es la que va a venir en la fracción. Uno de los dos arriba y el otro abajo. ¿No? Entonces, estoy calculando número de átomos de calcio. Escribo número de átomos para el calcio igual a la fracción multiplicado por un dato suelto. En la fracción viene esta relación. Esta relación viene. Uno de los dos arriba, el otro abajo. Estoy calculando átomos. En arriba, en el numerador de la fracción, debe decir átomos. Entonces, aquí está átomos. 6.022 por 10 a la 23 átomos. Voy a escribir arriba. 6.022 por 10 a la 23 átomos de calcio. Esto equivale a la masa atómica. Estamos hablando del calcio, entonces masa atómica del calcio. Tenemos el dato, en la tabla periódica hemos encontrado 40 gramos de calcio. El dato suelto por el dato suelto, la unidad tiene que ser la misma que el denominador de la fracción. Gramos de calcio, gramos de calcio. Y nuestro enunciado nos ha dado los 157 gramos de calcio. 157 gramos de calcio. Y ya está, esos factores, nada más. ¿Sí? Ahora se van a simplificar gramos de calcio con gramos de calcio. Se simplifica. Y nos queda átomos de calcio. Aquí está, átomos de calcio. La misma unidad que está aquí arriba. Nos queda. Y lo que tenemos que hacer en la calculadora, escribir notación científica. 6.022 por 10 a la 23 dividido entre 40 multiplicado por 157. ¿Cuánto sale? Tiene que salirles 2.364 por 10 a la 24 átomos de calcio. Profesora, a mí me sale el mismo resultado. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Sí, profesora, sale el mismo resultado. Ya. A mí me sale el mismo resultado, solamente que es 2.363, pero se redondea con el siguiente número y sale el mismo resultado. Exacto. No, porque aquí yo ya lo he expresado redondeado. Seguramente les ha salido más decimales, tal vez 3, 4 decimales más. Entonces, como aquí. Y eso tienen que determinar también. Fíjense, el número de Avogadro está .022, es decir, 3 decimales.
Por tanto, mis resultados tienen que tener también 3 decimales. Si por decirles el número de Avogadro tuviera 4 decimales, mi resultado tiene que tener 4 decimales. Ya, eso es algo que se sobreentiende cuando se hace cálculos de este tipo. ¿Ya? Entonces es algo que tienen que también ustedes conocer. Que así se trabaja. Ahora, ¿qué dice después aquí en el recuadro? Dice, como nota, la masa atómica del elemento calcio, que es 40, es un dato que se obtiene en la tabla periódica de los elementos. Y de cualquier elemento siempre vamos a tener como dato la masa atómica de cualquier elemento, porque siempre lo vamos a encontrar en la tabla periódica. Si por decirles en un ejercicio dice del cobre, entonces busco la masa atómica del cobre y me voy a anotar en los datos, porque es algo que es un dato fijo, algo que sí se conoce.